Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles en este tiempo de clase de jóvenes. Y bueno, pues es un sábado, no es cualquier sábado, un sábado donde la palabra tiene que llegar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y bueno, no podemos pasar desapercibido este sábado de clase de reto joven. Ciertamente hay incertidumbre por todo lo que acontece y a eso agrégale también lo que pasa con el clima, pero al final tenemos que entender algo. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Te doy la bienvenida a esta transmisión de clase de reto joven. Empieza a compartir, empieza a comentar, te invito a que compartas la transmisión y quiero compartirte algo, un tema padrísimo. ¿Quién soy yo? Una pregunta existencial que nos complica la vida si no tenemos una respuesta. Si no tenemos la respuesta, ¿quién soy yo? Hay tanta confusión en este mundo y más en estos tiempos de dificultad. Hay una confusión tan tremenda porque no sabemos responder esto, simplemente, ¿quién soy yo? Y tú puedes decir, soy Mario Galarza, soy Ulises González, pero ¿quién eres realmente? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y cuando surgen ese tipo de cuestionamientos, como que, crack, no sabemos qué contestar. Mira lo que dice el Salmo 8. Voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Dice el Salmo 8. Cuando miro los cielos de noche y veo la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Oh, wow, impresionante esto. Una pregunta que hace el salmista, pero él mismo la contesta. Él dice, ¿quién es el hombre? Dice la Reina Valera. Aquí dice, ¿quién es el simple mortal? Para que tú lo tengas en mente, pero no solamente eso, piensa en mi Dios, sino que también habla de una visita y esto es un trato personal. Yo no sé de ti, pero a mí me gustaría un trato personal de Dios. Que Dios se ocupe de mí, que Dios piense en mí, eso ya me bendice. Pero que Dios se ocupe de mí, de decir, te visito, ese es un trato personal que debemos tenerlo en nuestro corazón. El mismo rey David dice, cuando veo los cielos, ahora dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, cuando los veo de noche. ¿Por qué de noche? Porque de día solamente puedes mirar el sol en su majestad grandísimo, que no lo puedes ver, pero de noche puedes ver todas las luminarias que existen. Con un telescopio de 4 pulgadas alcanzas a ver alrededor de 4 millones de estrellas. En un observatorio con un telescopio de 200 pulgadas ves todo el universo y te vas a dar cuenta lo que el rey David estaba diciendo: cuando veo los cielos de los cielos, pienso, ¿quién somos nosotros para que Dios piense en mí? Bueno, pues yo tengo noticias, Dios realmente piensa en ti. Y cuando entendemos esto es que Dios realmente nos da una identidad para poder responder quién soy yo en Dios. Si Dios piensa en mí, es que Dios está interesado en mí. Y si está interesado en mí es porque me ama. Y si me ama es porque hay una razón. La razón es que yo soy su hijo. Y si soy su hijo, entonces soy heredero del reino de Dios, coheredero con Cristo en las cosas celestes. Entonces tenemos una identidad, sabemos quiénes somos y ya no somos ajenos a la respuesta. Yo puedo responder, ¿quién soy yo? El rey David lo entendió y dijo, cuando miro los cielos de los cielos, ¿quién es el hombre? Soy un hijo más de él. Soy un hijo de Dios. Impresionante esto. Ahora, esta misma pregunta está predicando Juan el Bautista en el desierto y de repente llegan las autoridades competentes de aquel tiempo y le preguntan, oye, ¿tú quién eres? Es lo que le están preguntando, ¿tú quién eres? Y él dice, pues soy uno que clama en el desierto. ¿Eres pues el profeta? No, no lo soy. ¿Eres el Cristo? No, no lo soy. Solamente soy un portavoz de alguien. Vengo anunciando y vengo a decirles en dónde está la salvación. Juan el Bautista también es cuestionado. Ahora Jesús también, allá en Lucas, él está hablando con los discípulos y Jesús dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Y empiezan a decir unos discípulos, bueno, unos dicen que tú eres el profeta. Otros dicen que tú eres Elías que ha resucitado.
Entonces Pedro se levanta y dice: Maestro, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y surge una alabanza: Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre y no lo buscaste en Wikipedia, sino que Dios te lo reveló. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que Jesús sabía quién era, tiene una identidad. Juan el Bautista sabe que tiene una identidad, por tal razón no tienen la necesidad de estarse comparando, aunque la gente los estaba poniendo en una balanza. Juan el Bautista, Elías, a Juan el Bautista le dijeron: eres el profeta, eres el Elías, pero ellos dicen: no, yo tengo una identidad, yo soy el que vengo anunciando la salvación. Jesús dijo, Pedro mismo lo dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Cuando tú tienes una identidad en Dios, cuando tú sabes quién eres en Dios, no hay necesidad que se estés comparando. ¿Qué problema hay hoy en día? Porque los chicos, los jóvenes, las chicas, los chavos, las chavas, se la viven comparando con todo el mundo. Quisieran tener la ceja de fulanita de tal, quisieran tener los ojos de fulanito de tal, y ahorran para comprarse los pupilentes, quisieran tener el celular de no sé quién, y nos la vivimos comparando. Nos la vivimos comparando aquí y allá. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos una identidad. No hemos entendido que si Dios piensa en mí y que si Dios se interesa en visitarme, Dios quiere tener un trato personal conmigo. Y si quiere tener un trato personal conmigo es porque me ama. Y si me ama, hay una razón por la cual Él piensa en mí, por la cual Él quiere visitarme. Y esa razón es que te ama. Esa razón es que Él quiere ser tu Padre. Esa razón es que Él quiere ser tu Salvador. Y esto se trata de tener identidad. Ahora, para tener un poquito esto, mis chavos, si me acompañas allá en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, voy a hablar un poquito de la comparación. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 9 en adelante, Pablo defiende su ministerio. Está hablando Pablo de su ministerio, de repente dentro de la iglesia en Corintio, que Pablo pasó mucho tiempo predicando en ese lugar y levantó esa iglesia. Entonces de repente se levantó un liderazgo que desconocían la autoridad de Pablo. Pero tenía algo en particular este liderazgo que a mí me llamó la atención cuando estaba estudiando. Y ellos dicen lo siguiente, dicen aquí, versículo 9 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente. No es mi intención asustarlos con mis cartas. ¿Por qué? ¿Qué decían las cartas? Mira lo que decían las cartas. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son muy exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y su predicación no vale nada. Le están dando duro al apóstol. Le están diciendo: no, ese Pablo solamente por cartas es bien valiente, pero en persona es todo débil. Ahora, la historia nos dice que el apóstol Pablo era bajito, era chaparrito, que tenía los pies curvados, o sea, era cascorbo, y tenía un problema en los ojos, que tal vez era el aguijón que él menciona, que 3 veces había orado y que Dios no le había sanado, y se le veía como una especie de carnosidad. Tal vez por eso se veía como una persona así como que no infundía mucho temor. Ahora, por otro lado, su predicación, cuentan los historiadores que cuando predicaba así tenía mucha elocuencia, mucho conocimiento, y hasta el día de hoy las personas no quieren escuchar una predicación con una profundidad tan tremenda en teología, porque se duermen en la iglesia. Se duermen en la iglesia, o si están viendo una transmisión, ay, cámbiale, mejor pon música. Lo mismo sucedía en los tiempos de Pablo. Él está predicando en una iglesia y de repente se le duerme un chamaco y se le cae del 3er piso y se mata. Hoy estamos igual. Entonces, sí, de repente como que su predicación era muy extensa, mucho conocimiento, pero los corazones no estaban preparados para escuchar eso. Incluso en esta carta dice, su predicación no vale nada. Ahora, versículo 11 dice, esas personas, está hablando el apóstol Pablo, deberían de darse cuenta que nuestras acciones, cuando llegamos en persona, serán tan enérgicas como lo decimos en nuestras cartas, que llegan desde lejos. ¡Wow! Está diciendo, agárrense, porque demandan autoridad. Cuando lleguemos en persona, van a ver que sí tengo autoridad. Versículo 12. Ahora sí, se defiende del comparativo que le están haciendo. Pablo tiene identidad, ¿sabe quién es?
Incluso Pablo era conocido en el mismísimo infierno, porque cuando está predicando en el libro de los Hechos, surgen un grupo de personas que están practicando el exorcismo ambulante en algún tianguis y de repente dicen: os conjuro en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. Entonces los demonios del mismísimo infierno dicen: a ver, un momento, wait a moment. Sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? O sea, Pablo tenía identidad, sabía quién era en Dios. El mismo infierno sabía quién era Pablo. Pero cuando no tenemos una relación con Dios, nos puede pasar lo que a esos exorcistas ambulantes, que les dicen los mismísimos demonios: ¿y tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y no hay respuesta porque no hay una identidad con Dios. ¿Sabes qué es lo que sucede aquí? Pablo les contesta y les dice de la siguiente manera: no se preocupen. Le está contestando a la gente que le está criticando, que le está diciendo: Pablo no predica bien. Pablo solamente es duro por cartas, pero en presencia personal es todo débil. Y dice aquí: no se preocupen, los que están criticando, no se preocupen. Nosotros no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen que son importantes, pero solo se comparan el uno con el otro, empleando en sí una manera estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Es decir, tenían un estándar humano, se comparaban unos con otros. ¡Qué tremendo esto! Versículo 13. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de lo que Dios nos permitió en el trabajo, los cuales incluye a ustedes. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? No nos atreveríamos, dice, a compararnos, porque tristemente tendemos a compararnos con aquel que es inferior. Ahora, ¿quieres una parábola de comparación? Allá en Lucas capítulo 19, cuando está el fariseo y el publicano, están los dos en el templo. Wow, esto sucedió en el templo, no afuera, no en el mercado, no en la tienda de la esquina, en el templo. Porque tristemente se ha infiltrado esto, el no tener una identidad, se ha infiltrado en la iglesia. Dime si no, las modas cómo corren y de repente llegan los chicos, hasta parece que vienen uniformados. Vienen uniformados porque es la misma moda donde estamos comparándonos unos con los otros. Ay, no, a él no se le ve bien como se me ve a mí. Ay, ¿por qué se trajo ese pantalón? Ay, tenía que traer. Y estamos comparándonos ahí. ¿Y sabes qué sucede en esta comparación? En lo que Pablo está diciendo de no tener estándares humanos. Ahora, si tú te quieres comparar con alguien, igual si yo me quiero comparar con alguien, yo me comparo con la persona de Cristo, es lo que dice Colosenses. Colosenses 3:10, nos queremos comparar con alguien, con la persona de Cristo, porque ahí todos doblamos las manos, no estamos a la estatura de ese varón perfecto, vamos en camino a esa perfección, pero todavía no damos el ancho. Hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que soltar, hay cosas que Dios está trabajando en nuestra vida y que tenemos que dejarlas. Hay hábitos ocultos que están ahí en nuestro corazón, hay pensamientos que de repente rebasan nuestra convicción en Cristo. Hay tantas cosas que Dios tiene que hacer en nuestra vida y que si no le permitimos a Dios bajo esa relación personal de que Él piensa en mí y quiere visitarme porque me ama, entonces, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿A qué estamos jugando? Dios no juega a ser Dios, el diablo no juega a ser diablo, pero nosotros sí jugamos a ser creyentes. Y lo que sucede en Lucas capítulo 19, en esta parábola de comparación, dice la Escritura que entraron al templo un fariseo y un publicano. Ahora, el fariseo es el encargado de abrir la Escritura, la Torá, y enseñar al pueblo. Y el publicano para los judíos era la persona más traidora que pudiera existir, porque él vendía a sus propios hermanos judíos para obtener un beneficio. Un ejemplo, tenemos a Zaqueo y tenemos también a Leví, a Mateo, el publicano, que estaba cobrando en el puesto ahí, y Jesús lo llama y le dice, y la gente lo vio mal, porque era un traidor a la patria, porque extorsionaba a los mismos judíos para enriquecerse él, y él solamente pagaba una cuota, algo le daba a Roma. Entonces, algo que vemos ahí es que están dos en el templo, porque la iglesia está abierta tanto para aquel que cree como para aquel que no está bien delante de Dios. Al final,
Todos tenemos una necesidad de Dios. Y algo que vemos en esta parábola de comparación a lo que Pablo dice, porque siempre tendemos a compararnos con aquel que es inferior a nosotros. Nunca nos comparamos con alguien que es arriba de nosotros, porque sabemos que estamos en un nivel más bajo. Nunca nos comparamos con alguien que está muy superior a nosotros, porque sabemos que nosotros no llegamos ahí. Pero siempre tendemos a compararnos con alguien que está más abajo de nosotros, porque sabemos que nosotros somos superiores a él. Pero está mal, está muy mal eso, porque son estándares humanos, son medidas humanas. Ahora el apóstol Pablo dice algo, y él dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No está diciendo Pablo, cópienme, sino que en aquellos tiempos no había un modelo a seguir, y el único modelo que estaba para poder seguir era el apóstol Pablo en su conducta, pero no está diciendo, sean igual a mí. Algo está comentando él diciendo y argumenta en ese pensar. Él dice, imítenme a mí como yo soy un imitador de Cristo. Vaya, Cristo está en mí y yo quiero reflejar el amor de Cristo, entonces de esa manera quiero que lo hagan. Pero en ningún momento está diciendo compárense conmigo. Ahora, yo soy sincero, a mí me encanta cómo predica mi pastor. Y tal vez usted oye que ustedes escuchan, muchachos, escuchan que yo digo ciertamente muy interesante y qué importante, porque es lo que hace las palabras que dice mi pastor. Pero en ningún momento, vaya, trato de compararme con él. Sino que lo que yo quiero que entendamos es que sí puedo imitar su fe. Porque la Biblia dice imitar la fe de vuestros pastores. Puedes imitar la fe de hermanos que están en la fe muy arriba. Claro que sí puedes, pero no puedes compararte porque tú tienes una identidad personal. En Lucas capítulo 19 nos dice la parábola de este hombre, el fariseo y el publicano. Que los dos dice que llegan a la iglesia, al templo. Vámonos ahí, Lucas 19, si quieres seguir la lectura. Lucas capítulo 19 nos dice de la siguiente manera. Tal vez estás siguiendo la lectura en tu Biblia. Bueno, pues vamos ahí a Lucas. Dice así. Perdón, es Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18 nos dice que el publicano y el fariseo. Lucas 18, versículo 9. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Esto está interesante. Me gustaría leértelo en Reina Valera para que lo veas cómo Reina Valera lo dice. En Lucas 18, versículo 9, dice de la siguiente manera. Algunos que confiaban en sí mismos, ¿te acuerdas lo que dijo Pablo? No nos atrevemos a compararnos. ¿Por qué la comparación? Porque cuando te comparas con alguien que es inferior, tienes un exceso de confianza. Es decir, no le pierdo, yo gano. Y dice aquí, 2 hombres subieron al templo a orar. Eso es lo correcto. En el templo está abierto para todo aquel que quiere venir a buscar a Dios. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ya lo explicamos quién era uno y quién era el otro. Pero el fariseo puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. Esto es importantísimo porque orar consigo mismo es que tu oración no está rectamente delante de Dios. Solamente estás alabándote a ti mismo. Orar contigo mismo es que tu oración está llegando nada más al techo. Y este oraba de esta manera. Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué está diciendo? Se está comparando. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente se está comparando. Está viendo a los demás por abajo de él y él se cree que está por encima de todos. Se cree la divina garza, dice un dicho. La última Coca-Cola en el desierto. Y dice por aquí, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, pecadores. Y entonces sí voltea a ver al que estaba allá al fondo y dice, ni como aquel pobre publicano. Yo sí ayuno 2 veces, doy diezmo de todo lo que gano. Pero luego dice, más el publicano estando lejos,
no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. O está diciendo: Dios, sálvame que soy un pecador. ¿Por qué no se comparaba con otro más? ¿Por qué no dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como el sumo sacerdote? Porque sabía que el sumo sacerdote está arriba. ¿Por qué no dijo: Dios, te doy gracias que no soy como el escriba? Porque aún el escriba estaba arriba. Pero sí se compara con alguien que está muy abajo de él. ¿Sabes qué es lo que vemos aquí? Que no hay identidad. ¿Tenía un hombre de fariseo? Sí, pero no tiene una identidad. Ni siquiera él sabe quién es en Dios, porque ni siquiera su oración está dirigida a Dios. Oraba a sí mismo. Qué triste que podamos estar en la congregación, chavos, como este publicano y este fariseo, en el lugar correcto, pero con posturas totalmente diferentes, sin saber quién eres en Dios, sin saber cuál es tu verdadera identidad. De estos dos personajes, la Biblia, Reina Valera, traducción viviente, cualquier Biblia, le da el título de fariseo. Pero a mí lo que me gusta es que el publicano tiene una identidad. Él sabe quién es en Dios. Él sabe que es un pecador y que necesita de Dios. Él sabe que su mayor necesidad se llama Cristo, por eso está en ese lugar. Él sabe que tiene una deficiencia en su vida, que hay pecado, y él dice: solamente tú me puedes salvar. Y eso es a los que Dios busca. Esos son a los que Dios está interesado en venir y ver, que sabe que tiene necesidad de Dios. Por eso dice el salmista: cuando veo los cielos de los cielos, la obra de tus manos, yo te necesito. ¿Quién soy yo para que tú pienses en mí? Y la respuesta es obvia. Dios dice: yo pienso en ti y te quiero visitar. Te quiero visitar porque te amo, porque quiero que seas mi hijo, quiero tener una relación personal contigo. ¿Cómo termina esta historia? Dice por aquí, versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro tiene un nombre, el otro es fariseo, el otro conoce la ley al derecho y al revés, y el otro solamente sabe que necesita de Dios. Pero aún así, uno se fue justificado, porque mucho conocimiento no te hace creyente. Mucho conocimiento de Dios no te hace creyente. Lo que te hace creyente es cuánto tiempo pasas con Dios, cuánto tiempo conoces a Dios a través de la lectura, cuánto tiempo oras a Dios. ¿Qué más dice por aquí? Y termina diciendo el Señor Jesús: porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Delante de Dios, chavos, todos tenemos una identidad. Como hijo de Dios, sí. Y la pregunta aquí es la misma que hizo el Señor Jesús. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dices de ti mismo? Porque no es lo mismo quién eres tú y que saques tu INE. Ah, yo soy fulanito de tal, vivo en la manzana 4, en la fraccionamiento tal. No, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Vives por inercia o vives realmente bajo una convicción de levantarte por las mañanas y decir: gracias Dios por un día más de vida? Gracias Dios por la oportunidad que me das de respirar un día más. ¿Sabes que hoy está tan valioso el aire? Porque cuánta gente se debate entre la vida y la muerte en una sala de hospital, con un respirador artificial, con un ventilador, con oxígeno, intubados, peleando por un día más de vida y por aire en sus pulmones. Y tú y yo a veces no le damos gracias a Dios. Y eso, cuando no somos agradecidos, es que no tenemos identidad. No reconocemos quiénes somos en Dios. Necesitamos saber quiénes somos en Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú debes levantarte todas las mañanas agradeciéndole a Dios por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por la provisión. Eso es ser agradecidos. Quiero terminar con esto. Dice por ahí el Salmo donde estábamos, donde partimos, el Salmo 139. Quiero terminar con esto. En la traducción viviente dice así: Dios te conoce a ti desde antes de que fueras gestado. Dios te conoce. Dios sabe todo de ti. Dios sabe lo que vas a hacer mañana. Dios sabe lo que hiciste hoy y lo que fue tu pasado. Dios lo conoce. Sabe lo que va a pasar contigo la semana que entra, porque tus días están en las manos de Dios. Y si Dios te conoce, ¿por qué tú no lo conoces a Él? ¿Por qué no has entendido que tú puedes tener una relación personal con Dios? ¿Por qué no hemos entendido que podemos tener una relación con el Dios vivo y que Él está pensando en nosotros y que quiere visitarnos para tener una relación personal?
que nos quiere enseñar la grandeza de su creación para que podamos decir, wow, eres inmensamente grande. Dice el Salmo 139, me viste antes que naciera, versículo 16, y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Hay un registro de nuestra vida en el libro de Dios. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no los puedo enumerar. Versículo 18, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Versículo 19, oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, y empieza a ver ahí donde dice, manifiéstate con poder y gloria para que se aleje la maldad de mí. Hoy hay un temor en la vida de todos nosotros. El temor de lo que está pasando afuera, el temor de la inseguridad. Pero cuando eres hijo de Dios, nadie te puede arrebatar de su mano. Cuando tú eres un hijo de Dios, Dios te tiene en su mano. Y no te puede pasar nada si no es la permisiva de Dios. Pregunto, muchachos, ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué piensa Dios de ti? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Queremos conocerte cada día más y tener identidad en ti. Así como aquellos que son mayores de edad y tienen una tarjeta, Señor, que los identifica como ciudadanos, que los identifica como mexicanos, nosotros queremos tener ese ID celestial. Que seamos conocidos, como dice tu palabra en Corintios, Señor, que cuando te conocemos a ti, tú nos conoces a nosotros. Que cuando caminamos contigo, Señor, tu palabra nos enseña que tú también caminarías con nosotros. Es por eso, Padre, que queremos establecer una relación personal, Señor, contigo. Por eso tu palabra nos dice en Corintios 8:3, que si te amamos, somos conocidos por ti. Así que Dios, queremos tener esa identidad, poder responder que somos hijos de Dios, no titubear, sino saber que realmente tenemos una identidad. Y cuando tenemos una identidad, Señor, contigo, no tenemos por qué compararnos con los demás, porque sabemos que en ti todo lo tenemos y que en ti, Señor, estamos completos. Y que con la única persona que podemos compararnos es contigo, para saber que cada día nos falta más y más y más para poder llegar a la estatura de ese varón perfecto que eres tú. Te doy gracias por cada joven de esta congregación, por cada joven, Señor, adolescente, joven de esta iglesia, que tú día a día levantas dándoles una identidad en ti, que no tienen el deseo, Señor, de compararse con nada de lo que ofrece este mundo banal, que no tienen el deseo de estar escuchando, ni oyendo, ni viendo nada de lo que ofrece este mundo. Gracias por la vida de cada uno de ellos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Rápidamente quiero mandar unos saludos para Egna, saludos para Salma, esperando que ya estés mejor, Salmita. Te mandamos un abrazo para el hermano Ricardo Juárez, anciano de la congregación. Neri Castañeda, también damos gracias por tu recuperación. Coti Castañeda, felicidades por la nieta que llegó. Para Yanni Carrión, salud para ti y para tus hijos. Y Sofi Montalvo, te mandamos un abrazo enorme. Gracias a los que se conectaron, un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana. Recuerden, punto de las 10 de la mañana tenemos el primer culto presencial, a las 12 del mediodía el segundo culto presencial. Por aquí nos vemos en punto de las 10 y 12 del mediodía. Gracias a Ulises, que está allá en la consola, transmitiendo en las cámaras. Un abrazo para él y un buen siervo del Señor. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.